Hace 12 años, el mundo escuchó un inesperado Fratelli e sorelle, buonasera. Desde el minuto cero en que se asomó por el balcón de San Pedro, provocó entusiasmo en muchos y rechazo inmediato en otros. Un papa que nadie esperaba y que ha formado una nueva era de la Iglesia. Hoy, 19 de marzo, celebramos la inauguración de su pontificado. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y jesuita dentro de la historia de la Iglesia. Su elección marcó el inicio de una nueva era de la Iglesia, caracterizada por una cercanía y humildad. Y su forma tan sobria de ser y de vivir ha apartado muchísimas costumbres que por siglos habían formado parte de la vida de un papa. También ha promovido una iglesia en salida, cercana a los más necesitados y dispuesta a romper con el siempre se hizo así para buscar nuevos caminos de encuentro. Y este papa no te mira en las periferias porque sabe que ahí está el corazón del evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, nos lo dice San Marcos. Y hoy celebramos 12 años de su pontificado. Y celebramos que durante este tiempo haya abordado temas tan complejos y haya implementado reformas significativas como la transparencia financiera o el diálogo interreligioso o la lucha contra el abuso, que por cierto ha enfrentado los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia, pidiendo perdón y tomando medidas para prevenir futuros casos. Il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna. Aunque algunos la acusan de apartarse de la doctrina, Francisco ha reafirmado repetidamente los principios fundamentales de la fe, incluyendo la dignidad de la vida, la importancia de la familia y sobre todo la centralidad de Jesucristo. Su enfoque pastoral no contradice en nada la doctrina, sino que busca acercar la Iglesia al mundo real, a los pobres, a los alejados, a quienes más lo necesitan. ¿Acaso no habría hecho lo mismo Jesús? Algunos aman al Papa Francisco, otros lo critican, pero pocos entienden su misión. El Papa Francisco se encontró en una iglesia que enfrentaba escándalos que minaron su credibilidad. También fieles que se estaban alejando porque se sentían incomprendidos. Y también un mundo dividido por ideologías, además de un etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Pero a ver, en su primera encíclica nos habla sobre la necesidad de recuperar la luz de la fe para iluminar la existencia. Muchos critican documentos como Amoris Laetitia, diciendo que relativiza la enseñanza moral, pero en realidad el Papa Francisco sigue el ejemplo de Jesús, quien mostró misericordia a los pecadores y subraya la necesidad de acompañar a las personas con amor y con comprensión. ¿No es eso lo que hizo Jesús con la mujer adúltera? No la condenó, pero tampoco le dijo, vete y sigue igual. Por eso, su mandato a una iglesia en salida, a ir más allá de los templos y llevar el evangelio a las periferias, porque eso refleja el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. El Papa Francisco nos invita a vivir un espíritu misionero, a hacer de nuestras comunidades verdaderos espacios de transmisión de la fe y testimonio vivo de la caridad. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Con gestos sencillos pero poderosos como cargar su propio maletín, nos recuerda que la Iglesia está llamada a ser humilde y servicial. Su crítica al clericalismo y su impulso a una iglesia en salida buscan revitalizar la fe, alejándola del inmovilismo y acercándola a quienes más lo necesitan. Por supuesto que Francisco es incómodo para algunos y a muchos no les gusta porque habla de temas que preferimos evitar. La encíclica Laudato Si no es un simple documento sobre el medio ambiente. Nos recuerda que la crisis ambiental está ligada a la pobreza y a la iniquidad. Y su apertura al diálogo ecuménico o interreligioso no debilita la identidad cristiana, sino que promueve la paz y el entendimiento en un mundo que hoy en día está dividido. Por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Yo siempre he tenido la impresión de que Francisco busca construir puentes sin comprometer los valores del evangelio. Su llamado es claro: comunicar desde el amor y la misericordia, elementos claves para tocar los corazones de las personas y transformar la sociedad. Los gestos del Papa Francisco, como vivir en la casa de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, o de lavarle los pies a los presos o los migrantes, no es para buscar likes, es un testimonio de que el liderazgo cristiano es servicio, tal cual como lo dijo Jesús. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. El Papa
nos recuerda de que somos portavoces y no dueños de ese mensaje, y que comunicar sin caridad contradice el mismo evangelio que queremos comunicar. Y sus constantes mensajes en favor de los pobres, de los migrantes y de los marginados no es política, es puro evangelio. Lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, dice San Mateo. Este enfoque no es político, sino profundamente evangélico. Recientemente, el Papa Francisco ha estado enfrentando problemas de salud. Ha estado hospitalizado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral. Aunque su condición ha sido grave, los últimos informes indican una mejoría gradual. El Vaticano recientemente ha publicado esa fotografía del Papa rezando en la capilla del hospital, lo que ha traído muchísimas esperanzas para tantos fieles. El Papa Francisco no busca agradar a todos ni actuar según las expectativas humanas. Tampoco busca el aplauso, sino busca ser fiel a su misión como pastor universal, promoviendo una iglesia humilde, servicial y cercana a los más necesitados. Sus enseñanzas y acciones nos invitan a cada uno de nosotros a redescubrir las escenas del Evangelio, el amor, la misericordia y el compromiso con los más necesitados. Que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Y recen por mí, a favor. ¿Qué opinas tú sobre el Papa Francisco y su legado de esos 12 años? ¿Crees que su enfoque ha sido adecuado para los desafíos actuales de la Iglesia? Déjame en tus comentarios y no olvides invitarme el próximo café, porque este ya se acabó. Y recuerda que yo soy Numerario de Barrio, un numerario cerca de ti. Ya se acabó.